Y esto es Our Mind, un espacio en el cual nos adentraremos en lo más profundo de la mente para conocer todo aquello que nos define y nos distingue como personas. Bienvenidos. Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a Our Mind, este espacio creado para conocer un poco más sobre la mente humana. El día de hoy hablaremos de algunas facetas y trastornos por los que puede llegar a pasar una persona. Comenzamos este programa haciendo una pregunta bastante amplia, que deja muchas dudas que intentaremos resolver en el transcurso de este programa, en el cual hablaremos sobre una enfermedad compleja directamente relacionada con la mente. La pregunta, digamos que arranca de esta manera. ¿Qué podría llevarte a autolesionarte y a destruir tus relaciones personales contra tu voluntad? Esto, planteado desde el punto de vista psicológico, nos lleva al tema del día de hoy, el trastorno límite de la personalidad, o también conocido, digamos que en inglés, como borderline o TLP por sus siglas. Este trastorno de la personalidad le dificulta mucho a quien lo padece el poder tener una estabilidad emocional, llevando a las personas a encontrar solo dos opciones radicales, dejando de lado un posible punto intermedio en alguna situación específica que se quiera llegar a solucionar o de la cual la persona tenga que tomar alguna determinación. Estos extremos muestran una gran impulsividad que deteriora las relaciones personales de manera caótica, creando sensaciones de soledad, sensaciones de miedo, de abandono, además de un sentimiento de ira que llega a un punto extremo o a un punto elevado de autolesionarse e inclusive mucho más allá con el mismo o el propio suicidio. La baja autoestima también participa en este contexto, y el no sentirse bien consigo mismo de alguna manera se convierte en el punto de partida o el punto inicial para que esta condición se empiece a desarrollar. Además de esta serie de conductas, encontramos que es necesario también mencionar que las conductas impulsivas que muestra la persona, como por ejemplo lo son las compras excesivas, el tener relaciones sin protección o el consumir en exceso sustancias nocivas para la salud, son alteraciones en cuanto a la conducta de la persona. Ver el mundo desde un punto de vista extremo es bastante, digamos, extraño para una persona. Llevar, digamos, que todo lo situacional o todo lo que atraviese la persona a un punto de lo bueno o lo malo es, digamos que contrario a como de pronto una persona, y si me equivoco con este término, o una persona normal o que su mente, digamos, no tenga o no padezca ninguna de estas condiciones, pues digamos que genera una serie de preguntas e inquietudes sobre la manera en que la persona actúa. Este trastorno es mucho más frecuente, sobre todo en personas entre los 20 años, pero entre las mujeres. Aunque aún no se conoce del todo su origen, se cree que está relacionado o es producto de tres factores principales que hasta ahora, digamos, se han desarrollado con base a los estudios que se han generado por esta situación. El primer factor que mencionamos es el de la genética, y es que estudios realizados a raíz de esta condición
han demostrado posiblemente que el trastorno límite de personalidad se ha heredado desde los padres, desde los abuelos, digamos que de manera genética. Como otro factor tenemos también el tema del entorno. El entorno llevado o relacionado directamente con las relaciones personales de cada persona. Acá digamos que se tiene en cuenta que si de alguna manera la persona tiene o desafortunadamente sufre relaciones personales caóticas o en las que tiene una serie de inconvenientes, pues lógicamente se tiene en cuenta que se empiezan a desarrollar unas conductas a raíz de dichos inconvenientes. Y un tercer factor que también podría incidir en esta conducta es el desarrollo cerebral. Esto, como lo mencionábamos en alguno de nuestros programas iniciales, tiene también mucho que ver cómo en las experiencias y pues digamos cómo lo relacionábamos con la parte afectiva y la parte emocional, que es importante para que la persona logre sentar unas bases en las que pueda desarrollar su cerebro y pues de alguna manera como una persona normal, ya sea por el fracaso o el éxito, tenga como un escudo frente a cualquier tipo de situación que se le presente. Digamos que esto varía mucho de acuerdo al contexto general que haya podido tener o por el cual haya podido atravesar la persona. Para conocer un poco más sobre este trastorno, qué mejor que nos cuente una persona que padece de TLP para entender un poco más de qué se trata y saber de alguna manera cómo podríamos contrarrestar o por lo menos alivianar en caso de que pues se nos presente esta condición o esta situación, o de pronto tengamos personas cercanas o allegadas que padezcan del trastorno límite de la personalidad. A continuación, Gabriela Durán, que es una estudiante de comunicación social de la Universidad Gran Colombia en la ciudad de Bogotá, nos da su percepción y nos cuenta un poco sobre qué es padecer de este trastorno. Mi nombre es Gabriela Durán, tengo 20 años, estudio comunicación social y periodismo y tengo trastorno límite de la personalidad. Em, el trastorno límite de la personalidad, como bien se dice, es un trastorno y se diferencia de una enfermedad mental en que en sí una enfermedad tiene un componente específico, un componente identificado, y un trastorno tiene distintos factores o distintas fuentes. Ejemplo, un trastorno puede ser bien sea por el ambiente social en el que la persona creció, algún trauma o biológico. En una enfermedad se especifica más social o biológico. El trastorno límite de la personalidad es básicamente una montaña rusa de emociones, día a día. Es la dificultad o la incapacidad de regular tus emociones que, si bien por eso se dice límites, son muy intensas. Es decir, la tristeza puede identificarse como una depresión severa, más o menos. Em, la, el, el temperamento, lo que llamamos mal genio, es una ira descontrolada y la alegría se expresa en una euforia también muy irregular. Y son estados de ánimos que pueden representarse entre horas o días. También se diferencia del trastorno bipolar. En el trastorno bipolar tenemos este tipo de emociones que se expresan en la etapa maníaca, que la etapa maníaca dura meses y la etapa depresiva también dura meses. El trastorno límite son días. Mi etapa maníaca puede pasar de unas horas a otra y lo mismo con mi estado depresivo. Puede pasar de un momento a otro, de días a otro. Puede durar 4 en una etapa maníaca, 4 días en una etapa maníaca y 4 días en una etapa depresiva. Es muy
muy irregular y nada predecible. Mm, Algunos de las características del trastorno límite de la personalidad es una autoimagen distorsionada. Tu ser, lo que tú ves de ti mismo es súper distorsionado. Es decir, cambia constantemente. Un día te sientes bien contigo mismo y el otro día no te reconoces. Es complicado, es por eso siempre se busca la aceptación de los demás cuando tienes trastorno límite. Otra cosa es el miedo irracional al abandono. Siempre intento hacer cualquier cosa con tal de que una persona no me abandone. Claramente no todos tenemos los mismos síntomas ni lo expresamos de la misma forma, pero esto es más o menos lo general del trastorno. Acciones compulsivas y autorriesgosas, es decir, en mucha gente se expresa en el sexo desenfrenado, en eh, compras impulsivas, este tipo de cosas que te hace llegar al extremo y que te hace sentir bien, como es la forma en la que tu manía se expresa. Mm, Conductas también, otras conductas autodestructivas que son cortes, automutilación o intento de suicidio o suicidio. En mi caso eh, he estado hospitalizada 4 veces y en 3 de ellas fue por intento de suicidio. Porque llegas a un punto en el que es tanto el malestar, el no poder controlar tus emociones, pasas de una emoción a otra sin protección alguna. Es decir, pasas de la alegría a la tristeza, de la tristeza a la ira, de la ira a la alegría, y eso te quita el presente en el que tú estás. ¿A qué me refiero? Una persona con trastorno límite normalmente está muy despersonalizada de sí misma. Puedo estar aquí, pero mi cabeza está en otro lugar. Es como un globito de helio. Mi cabeza está volando y yo estoy acá. Entonces traerme al presente, tenerme en el presente es algo que cuesta mucho trabajo y que tiene que ser un tratamiento constante. Entonces, este tipo de hospitalizaciones se dan pues porque la crisis ya es muy alta y son conductas de autorriesgo en las que pues claramente tienes que estar acompañado y no puedes estar solo porque posiblemente hagas cosas que no quieres pero que en el momento es como el único escape a tanto malestar. Mm, Básicamente esto es el trastorno límite de la personalidad. Claramente hay muchos más síntomas, hay muchas más cosas que no todos expresamos igual, pero es salud mental. Y es tan importante como la física. Obviamente tú nunca te presentas y dices mi nombre es Gabriela y tengo TLP porque no te van a tomar en serio, tristemente. Pero, pero esto tiene un porqué. Tiene un de dónde, tiene... eh, también digo que no es una condición porque no tiene como digo, una fuente exacta. Tampoco es, claramente muchas de las acciones me, me quitan la posibilidad de hacer muchas cosas en el momento en el que tengo mi imagen distorsionada y en un momento en el que no estoy bien, pero asimismo una persona con este trastorno es muy funcional. Puedo resolver grandes cosas, puedo hacer muchas cosas y lo irónico es que las cosas pequeñas, las cosas básicas se me dificultan. Ejemplo, estudiar es fácil, eh, hacer proyectos me gusta, pero para mí es tan difícil levantarme de la cama, tender mi cama, crear hábitos. Entonces es la imposibilidad de hacer cosas mínimas, pero con una gran mente en grandes desafíos. También las personas con TLP sentimos mucho, como lo digo, nuestras emociones son muy intensas, demasiado intensas, o sea, no conozco lo que es una tristeza normal
porque siempre será una emoción muy intensa, lo mismo que la alegría, siempre será una euforia y la ira pues será una ira desenfrenada. No hay medicina que te quite el vacío que sientes cuando eres una persona con TLP, porque es un vacío que está ahí de pasar de tantas emociones en unos momentos muy efímeros que te dejan en un estado de trance, le digo yo, un estado en el que no sabes quién eres, porque es como tener dos personas diferentes, la que está tranquila en el fondo esperando lo peor y la que está por fuera mostrando todas esas emociones. Sin embargo, hay una terapia creada por una persona con TLP que se llama DBT. Esta terapia ha mostrado índices de mucha mejoría en personas como yo y no es de meses, es una recuperación de mucha paciencia, ¿no? Porque es un trastorno de personalidad y amoldar la personalidad pues lleva mucho más de la persona que una enfermedad. Entonces es una recuperación de meses, de crear hábitos, terapia cognitivo-conductual, muchas cositas que se ven tan simples pero que son difíciles a la vez. Por eso digo que tener trastorno límite es una montaña rusa de emociones diaria. Pasas muchos estados en un solo día y ojalá la gente entendiera que esto es real, que esto pasa, que muchas personas lo sufrimos y que es tan real como una diabetes, es tan real como cualquier otra enfermedad. Esto soy yo. Bueno, y ahí conocíamos un poco el punto de vista de Gabriela Durán, a quien realmente le agradezco inmensamente por permitirnos este espacio y por darnos a conocer un poco más acerca de esta condición, que sin duda para la mayoría era totalmente desconocida, ayudándonos realmente a aclarar muchas de las preguntas y las dudas que surgen a raíz de este tema. Sin más, yo me despido. Esta fue una entrega más de Our Mind, este podcast creado para conocer un poco más sobre nuestra mente y sobre nuestros comportamientos. Yo soy Jonathan Galvis y nos vemos en una próxima entrega.